Los coronavirus son un tipo de virus que hasta el año 2003 se asociaban únicamente con resfriados comunes sin ningún tipo de complicación. Hasta el año 2003 que surge el conocido SARS, que originó una epidemia en los países del sudeste asiático. Después tendremos el MERS, que surgió en el año 2013 y originó otra epidemia, sobre todo en los países de la península arábiga. Es cierto que este último coronavirus sí que produjo una tasa de letalidad bastante superior a la del SARS. Después, como todos conocemos, en el año 2019, a finales de año, surge en Wuhan el conocido SARS-CoV-2. ¿Cómo se da o cómo surge una pandemia de estas características? Bien, para empezar, tiene que darse un primer acontecimiento natural. Este acontecimiento es la generación de un nuevo virus y esto se da en su hospedador por excelencia, que es el murciélago. Los murciélagos podemos decir que son como un saco de virus donde pueden contener miles de virus, incluso un mismo murciélago puede llegar a albergar 6 tipos de coronavirus diferentes. Entonces, para que surja un nuevo virus, estos coronavirus se replican a través de un mecanismo denominado recombinación genética que da lugar a nuevos tipos de coronavirus. Es un mecanismo que tienen ellos de crear variabilidad y así como otros virus utilizan el mecanismo de las mutaciones, los coronavirus utilizan este tipo de recombinación. Una vez tenemos generado el nuevo virus, el siguiente paso consistiría en el salto interespecie. En este caso, para que el virus pueda saltar del murciélago al humano, deben de coexistir ambas especies tanto en el espacio como en el tiempo. ¿Y esto dónde se da a menudo? Pues sobre todo en mercados húmedos, que son muy típicos en países del sudeste asiático, como por ejemplo en China, donde el murciélago es considerado un manjar y además se tienen muchas granjas de murciélagos donde son cultivados y este salto puede darse a menudo. En cambio, los coronavirus se considera que es difícil que den un salto directo del murciélago al humano y que en su lugar lo que utilizan son especies intermediarias donde infectan para poder ir adaptándose más a las células humanas que infectarán después. Entonces, por ejemplo, en el caso del SARS se conoce que el coronavirus del SARS infectó a la civeta para después infectar al ser humano y en el caso del MERS fue con el camello. En el caso del SARS-CoV-2, en un principio se pensó que la especie intermediaria era el pangolín, pero se ha desechado esta teoría por completo y aunque hay autores que defienden el salto directo del murciélago al humano, en general se piensa que debe existir una especie intermediaria, aunque de momento se desconoce y sería de gran relevancia saber cuál es para realizar una trazabilidad completa de la infección de este virus. Una vez tenemos el paciente cero contagiado, el siguiente paso consistiría en que este paciente contagia a grupos pequeños cercanos dentro de su comunidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque al contagiar a pequeños grupos, el virus se sigue adaptando y adquiere una mayor capacidad de infección. Entonces, esto ocurrió en el mes de octubre en Wuhan y después, en el mes de diciembre, estos grupos pequeños lo que hicieron fue contagiar al resto de la comunidad. Esto sería un cuarto paso que ocurre sobre todo en ciudades grandes donde las aglomeraciones son muy recurrentes y, por ejemplo, en Wuhan, que es una ciudad con 11 millones de habitantes, fue como prender una mecha. Directamente los grupos que estaban contagiados en situaciones de aglomeración contagiaron al resto de la comunidad. Y finalmente tendríamos el quinto y último paso, que sería cómo una comunidad totalmente infectada distribuye la transmisión por el resto del mundo. Y esto se da gracias a la situación global o el mundo globalizado en el que vivimos y teniendo en cuenta además que la transmisión se produce por vía aérea. Entonces, debido a causas como el comercio, los viajes o la migración, el virus se propagó en muy poco tiempo al resto del mundo. Volviendo un poco al principio, aunque es cierto que existe un primer acontecimiento natural, el resto de circunstancias son originadas por la huella del hombre. Y esto es importante tenerlo en cuenta de cara a futuras pandemias para poder cortarlo a tiempo.
entra el coronavirus en nuestras células? ¿Cómo nos infectamos del coronavirus? Pues como igual sabéis, la principal vía de contagio es la vía aérea, la vía respiratoria, de manera que el virus penetra a través de nuestro sistema respiratorio y donde primero lo podemos detectar en nuestro organismo es en la mucosa nasofaríngea. De hecho, es por eso que es allí donde se realiza la toma de muestras para el diagnóstico por PCR. Pero ¿cómo es capaz de entrar de forma selectiva en nuestras células? Pues esto es posible porque el virus tiene una especie de llave que encaja con una cerradura que está presente en nuestras células. Esta llave es la proteína S o proteína spike del virus, que habréis visto representada como pinchos o espículas en la superficie de esta familia de virus que son los coronavirus. Muy bien, pues esa proteína S encaja de manera perfecta con un receptor que tenemos en la superficie de nuestras células, en la membrana celular, que es el receptor AC2. Cuando la proteína S se une a este receptor AC2, el virus es capaz de entrar en nuestras células y una vez dentro necesita de nuestra maquinaria celular para reproducirse y seguir viviendo. De hecho, utiliza los mecanismos de nuestras células para replicar su material genético y producir las proteínas virales que serán necesarias para después ensamblarse y formar nuevos virus. Una vez que estos nuevos virus se han formado, se liberarán al exterior de la célula y comenzará de nuevo el proceso al reinfectar otras células. ¿A qué órganos afecta el coronavirus? Como hemos dicho, el virus penetra por vía aérea y desde la mucosa nasofaríngea va a ser capaz de llegar a los pulmones, donde se multiplicará en los alveolos pulmonares. De hecho, en los alveolos pulmonares estas células tienen receptores también, estas cerraduras para estos virus. Y desde el pulmón, a través del torrente circulatorio, va a ser capaz de llegar a otros muchos órganos cuyas células tienen también en su superficie estos receptores o cerraduras para el coronavirus. Así, además del pulmón, el coronavirus puede afectar también a otros órganos como los riñones, el corazón, el hígado, el aparato digestivo y en general el sistema circulatorio. Y es por eso que el coronavirus puede producir daños multisistémicos. Pues en resumen o como conclusión, el virus entra en nuestras células a través de una unión muy específica entre una llave, que es la proteína spike del virus, y una cerradura, que es el receptor AC2 de nuestras células. Y en resumen, el coronavirus va a afectar a todos aquellos órganos que presenten este receptor. El principal órgano son los pulmones, pero el coronavirus también puede producir daños importantes en otros órganos como el corazón, el riñón o el sistema vascular en general. Hasta donde sabemos, este coronavirus se transmite de persona a persona mediante 3 mecanismos distintos. El primero, a través de unas pequeñas gotitas que no llegamos a ver, que producimos al respirar, al hablar, al toser, al cantar o al gritar. Estas gotitas llegan a otras personas y para evitar este mecanismo utilizamos 2 tipos de medidas de prevención. Una es mantener la distancia entre las personas y la otra es usar mascarilla. El segundo mecanismo se produce cuando alguna de estas gotitas, las más pequeñas de ellas, quedan flotando en el aire y una persona, aunque no esté cerca de la que las ha emitido, al respirar estas gotas se contagia. Para evitar esta vía de transmisión, lo que hacemos, además de usar las mascarillas, es tratar de evitar en la medida de lo posible los espacios cerrados y cuando estar en estos espacios es imprescindible, lo que tenemos que hacer es ventilarlos mucho y con mucha frecuencia. Y el tercer mecanismo se produce cuando una persona contagiada ha tocado un objeto o una superficie y deja el virus ahí. Otra persona lo toca y al tocarse la cara introduce el virus en su organismo. Para evitar este tercer mecanismo, las medidas de prevención que se proponen es la limpieza de las superficies y el lavado frecuente y profundo de las manos. Sabemos también que a pesar de utilizar todas estas medidas, este coronavirus sigue transmitiéndose, nos seguimos contagiando y nos seguimos poniendo enfermos. Sin embargo, el modo en el que nos contagiamos y en el que nos ponemos enfermos es muy diferente y varía mucho entre personas. En cuanto a la enfermedad, sabemos que hay gente que
pasa el coronavirus sin enterarse, sin ningún síntoma. En otros casos se producen algunos síntomas muy leves, pero también hay veces en los que la enfermedad es tan grave que necesita un ingreso hospitalario para ayudar a esa persona a salir adelante. Otras veces es muy grave, llegando incluso a impedir respirar, y hace que estas personas tengan que ser ingresadas en unidades de cuidados intensivos, y sabemos también que puede producir incluso la muerte. Esto en cuanto al grado de enfermedad, pero también hemos comentado que la cantidad y la manera en la que nos contagiamos es diferente entre las personas. Conocemos las medidas de prevención que hemos citado antes y sabemos también que nos tenemos que aislar o que confinar si hemos estado en contacto con una persona que está infectada. Sin embargo, tenemos que tener muy claro que la aplicación de estas medidas no es igual de fácil para todas las personas. Los grupos en peor situación socioeconómica normalmente tienen más dificultades para aplicar las medidas de prevención que antes hemos mencionado, así como para cumplir las indicaciones de aislamiento o confinamiento que les correspondiera hacer. Esto tiene que ver con el hecho de que habitualmente estos grupos de población viven en casas más pequeñas, en las que vive mucha gente, normalmente tienen solamente un baño, las ventanas son más pequeñas y las casas son más difíciles de ventilar. Y también, cuando trabajan, lo hacen en condiciones de precariedad o inseguridad que hacen que les resulte terriblemente difícil cumplir y aplicar estas normas de confinamiento o de aislamiento. Tenemos que tener esto muy claro para nunca culpabilizar a las personas por las condiciones en las que viven. Y también tenemos que tener esto muy presente para conseguir que las medidas que estamos proponiendo para atajar la expansión de esta pandemia sean efectivas. Hola, buenas. Soy Amaia Rodríguez, soy enfermera del bloque quirúrgico del Hospital Donostia y os voy a explicar por una parte los tipos de mascarillas y el uso y por otra parte la colocación del EPI. Bien, las mascarillas sirven para protegernos de las partículas del medio ambiente como son el polvo, los agentes biológicos o algunos fármacos peligrosos. Entonces existen varios tipos de mascarillas. Por un lado está la mascarilla quirúrgica, que lo que hace es proteger de tus partículas, de tus gotas a los demás, evitando que salgan al exterior. Estas mascarillas no protegen ni frente a los gases ni a los vapores. Y por otro lado están las mascarillas FFP2, que hay de dos tipos. Están la FFP2 y la FFP3. Estas mascarillas protegen a la persona que la lleva frente a las partículas o aerosoles líquidos del exterior. Bueno, os voy a explicar cómo nos colocamos el equipo de protección individual, el EPI, cuando tratamos con pacientes que son o que sospechamos que tienen el COVID-19. Lo primero que hacemos es quitarnos las pulseras, los collares, los pendientes, todo lo metálico, y nos quitamos todo lo que tengamos en los bolsillos. Bien, la gente que tenemos el pelo largo nos lo recogemos en una coleta para despejarnos la cara. Vale. Nos ponemos un gorro, nos lo ajustamos bien para que no se suelte, y unas calzas. Y nos recogemos el pantalón con esparadrapo. A continuación nos lavamos las manos con gel hidroalcohólico. Nos echamos una buena cantidad para que se pueda esparcir bien. Nos colocamos unos guantes, los primeros. Después nos colocamos la bata. Tenemos que abrirla y colocarla bien. Es hora de ponerse la mascarilla FFP2, ya que vamos a estar en contacto con un paciente COVID positivo.
nos quitamos la mascarilla que tengamos puesta anteriormente, abrimos la mascarilla y nos la ajustamos de forma que nos quede bien fija a la cara para que no haya ningún tipo de fuga. Nos cortamos unas ranuras en la manga de la bata e introducimos el dedo para que la manga se mantenga fija a la mano y no se deslice por el brazo. A continuación nos colocamos el segundo par de guantes. Por último nos colocamos las gafas. Deben quedar por encima de la mascarilla y bien fijadas tanto por este lado como por la tira para que no se nos caigan hacia abajo. Y para finalizar, la pantalla, que nos lo ponemos por encima. La tenemos que fijar con una rueda que tenemos detrás de forma que no se nos caiga hacia abajo cuando hagamos movimientos. Pues eso es todo. Así es como entramos a una habitación con pacientes COVID positivos. Bueno, la infección por coronavirus, más o menos ahora que tenemos muchos más datos, en la mitad de la gente, en el 50%, es asintomático, y es asintomático durante gran parte de la infección. Una de cada 4 personas en los días siguientes a estar asintomático desarrolla síntomas que en general son leves, y 3/4 partes siguen siendo asintomáticos todo el tiempo, pero con riesgo de transmisión. De la gente que tiene síntomas, que tiene algún tipo de clínica, el 80% son síntomas leves. Son muchas veces un catarro de vías altas, un poquito de sequedad de garganta, algo de tos y algo de fiebre. La gente que tiene síntomas más graves ya normalmente nota que la fiebre es más alta, que dura más tiempo, más abatimiento, más palo general. Se pierde también el gusto y el olfato con cierta frecuencia y se puede notar que falta algo el oxígeno. Esto ya es gente que normalmente tiene que ingresar. Esto se da más o menos en los casos ya un poquito más graves en un 18%. El 80% hemos dicho situación leve, un 14-15% situación un poco más grave y un 5-6% ya situación severa. ¿En qué se nota que uno tiene una situación severa con esta enfermedad? Pues sobre todo en que falta el oxígeno. La afectación es sobre todo pulmonar, es la gente ya que necesita o una cantidad de oxígeno muy alta o incluso cuidados intensivos con un respirador. Por otra parte, en cualquier situación de esta enfermedad sí que sabemos que favorece los fenómenos de coágulos sobre todo en las piernas o en los pulmones o en el cerebro. Entonces esto es una cosa que no sabíamos en la primera parte de la enfermedad y que ahora sí que sabemos y que hay que prevenir, porque es una causa importante de complicaciones. Sí que sabemos algunos datos de en quién es más frecuente que se complique la enfermedad y en quién no. Entonces, se complica más con más años, pero vemos gente con 30 y 40 años que tiene situaciones complicadas. Se complica sobre todo por encima de los 65 años de edad. Se complica más en hombres que en mujeres y en gente que tenga algunas enfermedades, especialmente diabetes mellitus, hipertensión o problemas del corazón, problemas crónicos de pulmón o de riñón. También gente que está inmunodeprimida, gente trasplantada, gente con problemas de hígado importantes. Bueno, esto es un poco el espectro de gente que más riesgo tiene de complicaciones.
Se habla también muchas veces de la mortalidad, es el lado más oscuro de esto. Bueno, inicialmente teníamos una mortalidad muy alta, sobre todo porque mucha gente ni sabíamos que estaba infectada. En estos momentos, con datos ahora del Ministerio de Sanidad de ayer, tenemos más de 1,5 millones de personas infectadas y la mortalidad es de un 2,7%, es decir, va bajando. Y seguramente es menor porque no identificamos a toda la gente que está infectada, o sea que diríamos que la mortalidad es menor del 2,5%. Otra cosa que hemos aprendido es sobre los tratamientos. Bueno, los tratamientos, inicialmente se probaron varios tratamientos que se ha demostrado que no funcionan, con lo cual no es poca cosa descartar medicamentos que no sirven y que además tienen efectos secundarios o toxicidad. Hemos descartado algunos medicamentos que se usaban para el VIH, el lopinavir. Hemos descartado la hidroxicloroquina, que tanto estuvo de moda y que Trump tanto nos vendió, que tampoco funciona. Hemos descartado el interferón y lo que sí sabemos ahora es que en la clínica hay dos fases. Hay una primera que es muy vírica, muy de infección viral, como una gripe, y que tenemos medicamentos para eso, fundamentalmente el remdesivir, con una eficacia limitada y en discusión actualmente, los anticuerpos que neutralizan el virus, que son lo que le pusieron a Trump y que están todavía pendientes de comercialización, y el plasma de gente que tiene anticuerpos y que ha pasado la enfermedad recientemente. Esto en la fase viral, en la fase inicial. En la fase intermedia, en la que ya va desapareciendo el fenómeno viral y va aumentando el fenómeno inflamatorio, es donde aparecen las neumonías. Y va aumentando la inflamación. Respecto a la inflamación tenemos también datos que antes no teníamos. Usamos fundamentalmente cortisona, primero a dosis bajas que ha demostrado beneficio, y si no es suficiente con eso se pueden usar dosis mucho más altas en ciclos de pocos días, o algunos medicamentos que se usan en reumatología sobre todo para enfermedades inflamatorias y que detienen la cascada inflamatoria. Por otra parte, como decíamos antes, es muy importante el prevenir los fenómenos de coagulación, los coágulos, que pueden dar los problemas locales y a distancia, y se usa heparina para prevenir estos fenómenos. Esto que os he contado es fundamentalmente para población adulta. En los niños siempre se dice que tienen muchos menos problemas, es verdad, tienen menos clínica, pero no excluye el que algún niño se pueda complicar y que pueda tener algún cuadro grave, aunque la mayoría de ellos lo pasan con los mismos síntomas que la gente con más años, pero con menos consecuencias. Bueno, un poco como conclusión decir que esta infección no se puede diferenciar de otras infecciones, no sabemos exactamente qué es esta, que en general es una infección que no tiene consecuencias, pero que se puede complicar y que hay que estar atentos. COVID-19 gaitza detektatzeko hainbatez garatu dira azken hilabeteetan. Bideo honen bitartez, test bakoitzak zertarako balio duen argitu nahi dugu. Bi taldetan sailkatu ditzakegu. Alde batetik, birusa detektatzeko balio duten testak, eta bestalde gure immunitate sistemak birusaren aurrean garatzen duen erantzuna detektatzeko testak. PCR frogak birusaren material genetikoa detektatuko du, eta infekzioa aktiboa den bitartean da baliagarria. Horretarako, birusarekin infektatutako zelulak lortu behar ditugu, eta hori da sudurretik isipua sartzen digutenean behar dugun lagin mota. Lagin hau ondo hartzea oso garrantzitsua da, froga ondo ateratzeko, eta lagin hori gero prozesatu egin behar da, eta ekipamendu berezia behar da PCR froga hori egiteko. Laborategian egin beharreko froga da, eta horregatik garestia izan daiteke, denbora behar da, baina oso fidagarria eta espezifikoa da. Infekzio hasi eta lehenengo 15 egunetan egin daitekeen froga bada. Bestalde, birusaren geruzan egon daitezkeen proteinak detektatzeko testak daude. Hauek dira antigeno testak. Test hauek egiteko beharrezkoa den lagina, PCR-erako behar duen lagin mota berdina da, baina abantaila da askoz azkarragoak izan daitezkeela, haurdunaldi testak egiteko erabiltzen diren tira horien antzekoak direlako. Beraz, 15-30 minututan emaitza jakin dezakegu. Arazoa da, hauen sentikortasuna ez dela PCR froga bezain altua, eta beraz, hauek egiteko denbora tartea motzagoa daude. Infekzioa hasi eta lehenengo 5 egunetan egiteko da baliagarria. Azkenik, gure immunitate sistemak birusaren aurrean garatzen duen erantzuna detektatzeko frogak daude. Hauek dira test serologikoak edo antigorputzak detektatzeko testak.
Antigorputz hauek infekzio hasi eta hainbat egun ondoren detektatu ditzakegu eta beraz, infekzioa bukatzear dagoenean edo pasa ondoren egiteko testak dira. Honek esango digu pertsona hori birusarekin kontaktuan egon den ala ez, eta hauek dira seroprebalentzia ikerketa hauetan egiten ari direnak. Hauek egiteko ere behar dugun lagin mota, kasu honetan ezberdina da, odola da behar dugun lagina, eta beti ere kontuan eduki behar da, esan bezala denbora tartea ez dela beste frogekin erabiltzeko berdin. Laburtuz, COVID-19 gaitza edo birusa detektatzeko hainbat ez dauzkagu. Denak dira espezifikoak eta infekzioaren momentuaren arabera bakoitzak informazio ezberdina ematen du. Beraz, momentua erabakitzea interpretazioa egiterako garaian ere oso garrantzitsua da. Me han pedido que intente explicar con palabras de alguna forma sencillas estos conceptos que en estos últimos meses vemos que aparecen prácticamente a diario en la prensa y en la televisión. Bueno, he elegido 3 o 4 de estos conceptos para intentar que cuando escuchamos o cuando leemos cosas podamos interpretar lo que se está diciendo. Probablemente el término más utilizado es el de incidencia acumulada, que todos los días vemos en la televisión o en los periódicos, ¿no? ¿Qué es la incidencia acumulada? Bueno, pues la incidencia acumulada expresa el número de casos que se han diagnosticado en una comunidad concreta durante los últimos 14 días. Esto es la incidencia acumulada y además se mide por 100.000 habitantes. Por ejemplo, os he traído aquí un ejemplo para verlo, y si en Guipúzcoa entre el 6 y el 20 de noviembre, por ejemplo, se han diagnosticado 5.115 casos y la provincia calculamos que tiene 700.000 habitantes, pues la incidencia acumulada sería 5.115 dividido por 700.000 y multiplicado por 100.000 y sale esa cifra mágica que nos suelen decir que ahora aquí sería de 730 por 100.000, que es una cifra muy alta. Esto es la incidencia acumulada. Otro concepto que se ve quizá menos en la prensa, pero sí cuando uno ya intenta ver qué información hay, por ejemplo en el portal de transparencia del Gobierno vasco, es la razón o cociente de tasas. ¿Qué es esto? Bueno, pues fijaos, esto lo que trata de explicar es un cociente entre la incidencia acumulada de los últimos 14 días y la incidencia acumulada en los últimos 14 días de la semana anterior, ¿de acuerdo? Si siguiéramos con el mismo ejemplo y viéramos qué ocurrió entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre, se han diagnosticado 6.047 casos, la incidencia acumulada de esa quincena, de esas 2 semanas, sería de 863 por 100.000. Si en la semana siguiente de los últimos 14 días era 730 por 100.000, pues la razón o cociente de tasas sería 730 dividido por 863, 0,84. Cuanto más baja, si el cociente de tasas o razón es menor de 1, quiere decir que está habiendo cada vez menos casos. Si es mayor de 1, quiere decir que está habiendo cada vez más casos, ¿de acuerdo? Otro concepto que yo creo que se ve mucho es el R0, que hemos visto durante todos estos meses, ¿no? ¿Qué es el R0? Pues fijaos bien, el R0 lo que expresa es el número de pacientes que se infectan a partir de un caso índice, de un caso inicial, ¿de acuerdo? Y esto depende fundamentalmente de 2 factores. Primero, de la contagiosidad intrínseca de la enfermedad en cuestión y segundo, de los contactos sociales que tiene ese paciente, ¿de acuerdo? Es decir, para que os hagáis una idea, en las primeras semanas en Wuhan, en China, cuando empezó la epidemia, pues se calculaba que este R0 era entre 2 y 3. Puede parecer poco, pero esto es que una persona infecta a 3 personas. Esas 3 personas, cada una de ellas infecta a otras 3, ya son 9. Esas 9 personas vuelven a infectar a otras 3, 27. Y de esta forma se genera una epidemia de forma muy importante. Es más, a finales de febrero, en España y en Italia, este R0 llegó a ser superior a 6, ¿de acuerdo? De forma que cada paciente contagiaba a más de 6 personas alrededor. ¿Cómo se puede disminuir el R0?
Pues de una forma que es la que estamos viendo que ha sucedido todos estos meses, como disminuyendo los contactos sociales, haciendo que los pacientes que están infectados estén cuarentenados, estén en cuarentena hasta que pasa su periodo de infecciosidad y, por supuesto, disminuyendo la interacción social. De ahí viene el tema del distanciamiento social, de los aforos limitados, porque además tenemos que tener presente, como ya se ha comentado en alguna otra presentación, que en torno a un 50% de los pacientes su infección es asintomática, es decir, no saben que están infectados. Por eso es muy importante todo el tema de las mascarillas, del distanciamiento social, de los aforos, para intentar que un paciente que pueda estar infectado transmita al menor número de pacientes posibles y el R0 sea lo menor posible. ¿De acuerdo? Volvemos al mismo concepto. Si este R0 de alguna forma es menor de 1, pues quiere decir que estamos controlando la epidemia probablemente. Si es mayor de 1, no estamos controlando y cada vez está habiendo más personas infectadas. ¿Cómo se calcula y se publica este R0? Bueno, el cálculo es un cálculo matemático que es relativamente complejo de hacer, pero lo hacen basado en lo que ha sucedido la última semana, aunque lo publican el R0 a diario en función de lo que ha pasado en la semana anterior. Y como os decía, la interpretación debe ser, como os comentaba, un R0 mayor de 1 quiere decir que la epidemia se está extendiendo, un R0 menor de 1 quiere decir que la epidemia se está de alguna forma controlando o está disminuyendo. Algunos medios de comunicación, en vez del R0, utilizan otro concepto, que es el número de reproducción efectivo, o RE. Bueno, yo creo que esto no merece la pena que entremos en mucho detalle. Simplemente, en vez de hablar de cuántas personas infecta una única persona, lo que hacen es el número de personas infectadas que hay en todo un día a cuántas personas infectan. Es un concepto relativamente parecido, pero que quizá expresa un poquito mejor cuál está siendo la evolución de la epidemia. ¿De acuerdo? El tercer concepto en el que quería entrar es la tasa de contagio. Y esto sí que es cierto que, así como los términos anteriores expresan más o menos lo que quieren decir, la tasa de contagio es un término muy desafortunado tal y como se está utilizando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? La tasa de contagio, cuando utilizan este término, ¿qué están haciendo? Lo que están haciendo es ver a cuántos pacientes se les ha hecho, a cuántas personas, perdón, se les ha hecho una prueba diagnóstica en un día concreto y cuántas de esas personas esa prueba ha dado positiva. Pues el porcentaje de positivos de todos los que se ha hecho la prueba es lo que se denomina la tasa de contagio, que no tiene nada que ver realmente con lo que es el contagio, que tendría mucho más que ver con este R0 que antes comentábamos, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, traía también un ejemplo. Suponed que en un día, en una comunidad, en Donosti, por ejemplo, se han hecho 600 PCRs a personas que tenían clínica o que eran contactos estrechos. Y se han hecho 400 pruebas de antígeno, que ahora están también, de alguna forma, en boga, ¿no? Y de esas 600 pruebas que se han hecho PCR, 60 son positivas. 40 son positivas. Y de las 400 de antígeno, 20 son positivas, de forma que de las 1000 pruebas que se han hecho, en total 60 son positivas. Bueno, pues la tasa de contagio que nos dicen en la televisión y en el periódico sería de un 6%, que, insisto, no tiene nada que ver con la tasa de contagio, es simplemente la proporción de pacientes, de personas en los que la prueba diagnóstica es positiva, ¿vale? La OMS, de una forma relativamente arbitraria, define que cuando estamos por debajo de un 5% de positividad en la prueba, quiere decir que la epidemia la tenemos bien controlada y por encima no estaría tan claro. Bueno, esto yo creo que hay que matizarlo bastante porque entendéis bien que este porcentaje depende no solo del número de pruebas positivas, sino del número de pruebas que se hacen. Si tú haces muchísimas pruebas a mucha gente, pues probablemente esta proporción, aunque tengas positivos, bajará, ¿vale? Por lo tanto, sí que creo que esto hay que tener muy presente. Tasa de contagio no expresa para nada lo que realmente es la cifra que está trayendo, y bueno, pues su utilidad es bastante relativa. Y no quería acabar esta breve presentación sin algo que también creo que es muy interesante para la gente en general, ¿no? Y es que continuamente estamos oyendo hablar del riesgo de colapso hospitalario, ¿no? Es decir, un poco el colapso de intensivos, el colapso hospitalario. ¿Por qué sucede esto? Pues fijaos, realmente de todas las personas infectadas, que en un momento dado están infectadas, aproximadamente el 5% necesitan ingresar en un hospital, ¿vale? Y de estas, aproximadamente un 8-10%, es decir,
un 0,5% de todas las infectadas, es decir, 1 de cada 200 infectadas necesita ingresar en intensivos, ¿vale? Dicho así, parece poco, pero si viéramos un poco números concretos, veremos cómo esto no es tan poco. Os traía aquí, y yo creo que os lo presentarán ahora, pues de alguna forma, si siguiéramos con el ejemplo de Guipúzcoa, por ejemplo, imaginaos que tenemos una incidencia acumulada, que ya sabéis qué es el concepto, el número de pacientes diagnosticados en los últimos 14 días por 100.000, una incidencia acumulada de 2.000 por 100.000. Que no hemos llegado, pero no hemos andado tampoco tan lejos, hemos estado con incidencias acumuladas en Guipúzcoa por encima de 1.000 por 100.000. Bueno, pues si tuviéramos una incidencia acumulada de 2.000 por 100.000, quiere decir que si hay 700.000 habitantes en Guipúzcoa, tenemos a la vez 14.000 pacientes infectados. Claro, si el 5% de esos 14.000 pacientes necesita ingreso hospitalario, estamos hablando de que 700 pacientes necesitan ingreso hospitalario. Y las camas que tenemos en Guipúzcoa son las que son. El hospital más grande es el Hospital Universitario de Donostia, que tiene en torno a 1.000 camas, y el resto son hospitales comarcales que tienen bastantes menos camas. Entonces estaríamos hablando de que hay 700 camas, solo con esto que estábamos contando, son con 14.000 guipuzcoanos infectados a la vez, estaríamos ocupando 700 camas de un hospital. No solo eso, si estamos diciendo que realmente el 10% de esos que han ingresado necesitan intensivos, estaríamos ocupando 70 camas de intensivos. Es decir, con solo 14.000 pacientes infectados en toda Guipúzcoa, que es solo el 2% de la población de Guipúzcoa, solo con eso ya tenemos de alguna forma colapsados el servicio de cuidados intensivos y una gran parte de la actividad hospitalaria de toda la provincia. Con este ejemplo, de alguna forma podéis ver cómo es muy importante en cuanto a alguna forma hay, aunque sean pocos casos, ya un número de casos que está de alguna forma comprometiendo la actividad en los hospitales, es muy importante todo este tipo de medidas restrictivas que nos ha tocado sufrir a lo largo de estos meses, desde el confinamiento de marzo a todas las medidas de distanciamiento social, de uso de mascarillas, de limitaciones de aforo, y no querría acabar esto sin hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, es fundamental que nosotros intentemos no transmitir la infección a otras personas. Recordad que el 50% de las infecciones son asintomáticas y es muy importante también que no nos infectemos ya no solo por salud individual, sino para que no transmitamos a los demás y de alguna forma hagamos que el número de pacientes infectados, el número de personas infectadas sea el menor posible. Porque realmente cuando nosotros estamos dedicando mucho esfuerzo de un hospital a la atención de pacientes COVID, no hay que perder de vista que de alguna forma eso va en detrimento de pacientes con otras enfermedades a los que pues se les atiende más tarde o se les atiende un poco peor de lo que nos gustaría a todos. Nos tocaría hablar en este momento de vacunas y las fases que hay que desarrollar para que las vacunas se puedan utilizar en la población. ¿Una vacuna qué es? Pues una vacuna podríamos decir que es un simulacro. Un simulacro es aquello que lo hacemos de forma artificial para que cuando se produzca de forma real pues podamos protegernos y tomar las medidas de seguridad convenientes. Ejemplos los habremos visto pues en películas en las que había bombardeos de aviones y veíamos cómo toda la gente, previo a los bombardeos, se oían unas sirenas, la gente se metía en los búnkers y así sabían dónde tenían que ir para cuando realmente se produjera el bombardeo hubiera muchos menos muertos por el bombardeo. Bien, este sería el caso que sucede con las infecciones y lo que son las defensas o inmunidad. Que oiréis hablar muchas veces de defensas o de inmunidad, de la misma forma es lo mismo. La inmunidad son determinados tipos de defensas. ¿Qué pasa sobre todo con los bichos que no tienen tratamiento? Estos bichos que no tienen tratamiento, normalmente cuando entran en el cuerpo por primera vez, nos producen una enfermedad. Si esta enfermedad se cura, nuestro cuerpo ha producido defensas frente a ese bicho. Si este bicho volviera por segunda vez, no nos podría producir la enfermedad porque nuestras defensas se lo cepillarían directamente. Esto estamos hablando en general, sabemos que puede haber excepciones, pero en general sería así. Bien, pues cuando desde 1850 más o menos hasta ahora, 2020,
ha habido muchas enfermedades que no tenían tratamiento. Pues gente que pueda ver este vídeo y que tenga más de 50 años recordará mucha gente con polio, gente que iba con una pierna que arrastrando porque tenía un déficit neurológico por el virus de la polio. Existía también el sarampión, existía parotiditis, existían una serie de infecciones que realmente se veía que producían la enfermedad, y en aquellos que se curaban podían quedar con determinada tara, pero si volvía el mismo virus no les volvía a producir la enfermedad. Entonces en un momento determinado se plantean y dicen, vamos a ver, ¿por qué no hacemos lo que decíamos al principio, el simulacro? Cogemos un virus, inicialmente, hace 100 años aproximadamente, cogían un virus que era muerto, el virus por ejemplo que producía la polio, muerto, y lo que hacían era poner ese virus para que el cuerpo creyera que realmente era el virus de verdad, no producía enfermedad y se generaban las defensas. Posteriormente, cuando venía el virus de la polio de verdad, se encontraba con que aparecían las defensas como si hubiera tenido antes la enfermedad y se cepillaba el virus. Esto ha sucedido con varios virus. Normalmente se utilizaban virus que eran muertos, a veces se utilizaban virus tontos, que es lo que se les llama virus atenuados, esto es que virus que no tienen capacidad de infectar, pero tienen toda su cubierta para que nuestro sistema de defensa los reconozca. Bien, ¿y ahora qué pasa en el momento que ha llegado el COVID? Bueno, los virus respiratorios suelen tener una vacuna que suele ir peor que las vacunas que os he comentado de la polio y del sarampión y así, pero suelen tener también su efectividad. Entonces, la gran ventaja que hemos tenido frente a una infección como es la producida por el coronavirus, que no tiene tratamiento, porque todos los tratamientos que se han usado no han demostrado una eficacia que realmente cure la infección, se ha desarrollado, gracias a la genética, una serie de vacunas que hasta ahora nunca se habían llegado a producir. Y son vacunas, en vez de producidas por virus muerto o por virus tonto, por partes, por lo que son proteínas del virus, que estas proteínas del virus son las que iban a ir contra la parte que cubre al virus. Entonces, al poner estas proteínas, nuestro cuerpo reacciona frente a ellas, produce las defensas, sin tener ninguna posibilidad de que el virus muerto o el virus tonto se pudieran despertar y darnos algún problema. Por eso son mucho más seguras que las anteriores. Y también el hecho de que utilicen estas proteínas, que se llama RNA mensajero, hace que los periodos en los que tenemos que desarrollar la vacuna se acorten mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un estudio de una vacuna o un medicamento que tenemos que utilizarlo en la población, normalmente tiene 4 fases que se hacen lo que se llama ensayos clínicos, que tienen 4 fases. La fase 1 se hace en gente voluntaria sana. La fase 2, ¿para qué sirve? Si la fase 1 no ha habido problemas, para ver qué dosis tenemos que usar. Por lo tanto, en la fase 2 normalmente utilizamos varias dosis. En la fase 3, ¿qué hacemos? Ver si esa medicación es eficaz, produciendo el efecto que queremos. En el caso de la vacuna, que produzca defensas frente al virus que realmente luego podamos demostrar que defienden cuando nos infectemos con el virus. Y la fase 4 ya es post-comercialización y se verían los efectos secundarios a largo plazo. Bien, ¿qué ha sucedido con esta vacuna que es de ARN mensajero? Pues que los plazos se reducen porque la fase 1 y la fase 2 prácticamente se pueden realizar en pocos meses. La fase 3, como el número de pacientes que desarrollan enfermedad grave, aunque son bastantes, no son muchos, necesitan, y por eso habréis visto en los periódicos y en toda la información que ha habido en los medios de comunicación, que se necesitan muchos miles de pacientes, y andan todos los estudios de vacuna de fase 3 entre 30.000 y 40.000 pacientes, de los cuales a la mitad se les pone la vacuna y a otra mitad se les pone agua con sal. Y lo que hay que ver es que los que se les pone la vacuna tienen mucha menos enfermedad y sobre todo enfermedad grave y menos mortalidad que aquellos que les hemos puesto agua con sal. Esto es lo que nos están dando en este momento los estudios. Por lo tanto, ya tenemos que
El simulacro, que es poner ese RNA mensajero, nos está defendiendo, según los estudios que estamos viendo, de la verdadera infección por el virus coronavirus. ¿Cómo va a funcionar esta vacuna? ¿Qué es lo que puede suceder en el próximo año aproximadamente, o los próximos 2 años? Pues bueno, no vamos a ver una desaparición total de la enfermedad, pero en este momento tenemos la gran suerte de que por lo menos sabemos de 3 y hay otras 2 que van a llegar, que vamos a tener muchos miles de millones de dosis para poner a la población. Si la eficacia es superior al 70% y como dicen al 90%, teniendo en cuenta que haya gente que no se vacune, ¿qué es lo que conseguiremos? Conseguiremos fundamentalmente, que es lo que le vamos a pedir a una vacuna, reducir la mortalidad, reducir los ingresos graves, y lo que sí tendremos pues será pequeños brotes de infecciones, pero que a diferencia del brote que acabamos de pasar, pues serían unos brotes pues que andarían pues por 50 por 100.000, cuando en este momento, como sabéis, andamos entre 500 y 1.000 por 100.000 en el País Vasco. Esto llevaría a que posiblemente las medidas cada vez fueran menos restrictivas y posiblemente pues estaríamos hablando pues que igual pues dentro de 2 años pues podemos ver nuevamente la plaza de la Costi llena el día San Sebastián, o igual el año que viene podemos ya celebrar, aunque con determinadas medidas, el día Santo Tomás, pero iremos volviendo a esa normalidad poco a poco, porque el riesgo de que tengamos infección va a ser menor gracias a la vacunación masiva que tendremos en la población. Pero sobre todo, la gente mayor y la gente que desarrolle cuadros graves va a tener menos riesgo de desarrollar estos cuadros graves y menos riesgo de morir. Pues como conclusión, yo creo que estamos ante otra nueva infección, en este caso respiratoria, pero que conlleva una mortalidad, que va a tener una vacuna, la cual yo desde luego me la voy a poner, y que creo que el hecho de ponernos va a beneficiar a mucha gente, porque vamos a poder hacer una vida mucho más normal. De todas maneras, la última conclusión sería que esto lo vamos a pasar, pero los bichos, como decía Luis Pasteur, siempre ganan, y dentro de unos años seguro que tenemos otra, que esperemos que de esta hayamos aprendido mucho para que nos toque menos. El COVID-19 ha sido un gran reto para todos, nos ha descolocado a todos por completo, no teníamos ninguna información y ahí la ciencia ha sido muy importante. Las estructuras que disponían de investigación han podido buscar respuestas. Los científicos están habituados a trabajar en un ámbito de incertidumbre, un ámbito donde apenas se obtiene conocimiento, en desentrañar, en descubrir, en crear, y esto ha permitido que aquellos centros que disponían de investigación hayan podido poner estudios clínicos en marcha muy rápidamente. Esto ha podido dar respuestas e información muy valiosa. Y al mismo tiempo, en estas nuevas estructuras se ha puesto todo un sistema de innovación en marcha que da respuesta a necesidades que hasta ahora no existían. No existía el virus como tal en los humanos, con lo cual esas necesidades ni siquiera existían. Y se ha generado todo un sistema dando respuesta a todas esas nuevas necesidades que se han creado. Tanto estas necesidades y la respuesta que se ha dado, como la información valiosa que se ha ido obteniendo de los estudios clínicos, ha sido una información que se ha podido proporcionar a los órganos que son los decisores, a los órganos que tienen que decidir cómo gestionar toda esta situación de la mejor manera posible. Así, con todos estos estudios clínicos, se ha podido descubrir en un tiempo récord la secuencia del genoma del virus, conocer todos sus genes, conocer cómo muta, cómo va evolucionando. Esto pudo dar también unas pruebas de diagnóstico muy rápidas en el tiempo. También al mismo tiempo se han generado vacunas muy rápidamente que van a poder dar respuesta en un tiempo que antes tampoco hubiésemos imaginado. Incluso fármacos. Se ha podido testar rápidamente cuáles son los que funcionan y cuáles no, y poder empezar una vía más certera en el tratamiento de esta enfermedad. Y por último, hay todo un mecanismo de descubrimiento
en métodos de diagnóstico temprano, precoz, métodos que puedan ofrecerse a un cribado de la población de manera que podamos saber rápidamente dónde puede estar o dónde no. Estos proyectos engloban mayoritariamente todos los que tienen que ver con estudios clínicos relacionados con fármacos antivirales que den una respuesta a un tratamiento a la enfermedad. Entre ellos está el estudio Solidarity de la OMS. Estos tratamientos en aquellas estructuras que disponían de investigación han permitido poder disponer de fármacos para sus pacientes en momentos en los que podía empezar a escasear. Otra línea de estudios son los estudios de cohortes. Estudios con una gran cantidad de pacientes y con un largo periodo de tiempo. Esto nos va a poder dar información de cómo evoluciona la enfermedad, de qué implicación pueden tener otras enfermedades en el COVID-19, qué factores pueden estar afectando, puede proporcionar muchísima información. Otra línea muy importante y que aún hoy en día sigue activa es la línea de la generación de sistemas de protección individual. Sistemas tan básicos como la mascarilla. Hubo un momento en el que no había abastecimientos de mascarillas y había que poner sistemas en marcha. Ahí se han generado colaboraciones muy potentes. Colaboraciones además que aún siguen durando y que se están generando otros tipos de sistemas de protección individual que también son muy necesarios en la gestión de esta enfermedad. Asimismo, igual de importantes son los estudios del impacto de la enfermedad. ¿Qué impacto está generando la enfermedad en la sociedad? No solo en el ámbito de la salud, sino, por ejemplo, es importante conocer qué impacto ha tenido el confinamiento en la población mayor, personas mayores, o en la población infantil, en niños y en adolescentes. En una situación como la que nos ha tocado vivir, en la que desconocíamos por completo lo que nos venía, no teníamos muy claro cómo gestionarlo e incluso hoy en día seguimos sin tener muy claro cómo vamos a salir de esto. La ciencia ha sido y es una herramienta muy importante. Ha podido dar información primordial e incluso en ocasiones una información vital para poder tener un poco de luz de hacia dónde nos tenemos que dirigir. Desde febrero hasta aquí, la comunidad científica ha hecho un esfuerzo tremendo por intentar entender la enfermedad del virus SARS-CoV-2 y se han desarrollado los intentos de vacunas que ya conocéis y que esperemos que lleguen en breve, pruebas para poder diagnosticar el virus, marcadores que nos ayudan a entender cómo funciona la enfermedad y a poder ayudar a los clínicos en el manejo de los pacientes, pero a la vez que todo ese esfuerzo tremendo que está haciendo la comunidad científica en una comunicación y en una inversión de dinero que sin precedentes, también ha empezado a haber bulos y ideas que han circulado por los grupos de WhatsApp, incluso se han dado noticias en la televisión que creemos que son muy preocupantes. Y bueno, yo tengo 3 minutos, no os voy a hablar de todos ellos, solo de algunos, pero sí me gustaría transmitiros la idea de que hay que tener cuidado y que hay que ser crítico con esos bulos, esas mentiras que nos cuentan a veces con 2 o 3 pinceladas de datos científicos y que parece que tienen cierto sentido, pero que en realidad hacen mucho daño. Se nos ha dicho, por ejemplo, que el virus no existe y que todo esto es una invención, la pandemia o como le queráis llamar. Hemos visto el virus, más allá de los efectos que todos conocéis en los hospitales y en los enfermos. Hemos visto el virus, le hemos sacado fotos, lo hemos secuenciado, trabajamos con él, es decir, el virus existe. Lo hemos visto todos, aquí en este laboratorio y en muchos otros por todo el mundo. Se nos ha dicho que la PCR, la prueba con la que diagnosticamos la presencia del RNA de este virus y que ellos han explicado en otros vídeos, no es específica, que incluso el inventor de la PCR, Linus dijo que no tenía sentido utilizarla en virus. Sin embargo, la PCR es específica, nos fiamos de la secuencia del virus y se hace una prueba que detecta exclusivamente a ese virus. Se nos ha dicho incluso que en los colegios que las pistolas que toman la temperatura pueden matar neuronas, esas pistolas reciben infrarrojos, no producen infrarrojos, en fin, hay muchas cosas que no aguantan ni un mínimo de pensamiento crítico y que vosotros mismos, si las pensáis 2 veces, os podréis dar cuenta de que son bulos. Pero el más dañino de todos y el que me parece más peligroso es el de las vacunas. En las últimas encuestas decían que solo un 25% de la población española va a acceder a la vacuna. Va a querer vacunarse y eso es muy problemático. Las vacunas funcionan solo si nos vacunamos todos. Por supuesto hay que vacunarse porque uno quiere vacunarse, pero no hay que dejarse influenciar por todas las historias que nos han contado. Las vacunas no llevan un chip. Las vacunas
pueden producir efectos secundarios, hay que tener en la balanza, y es lo que se hace en todos los ensayos que estáis leyendo todos los días en los periódicos. Son los ensayos más seguros probablemente de la historia, más vigilados. En cuanto ha habido un pequeño error o algún efecto secundario, lo habéis sabido a través de los periódicos inmediatamente. Cuando la vacuna salga al mercado, va a ser segura. Tal vez no sea la más eficiente que la siguiente tanda, pero sí va a ser segura. Y no lleva un chip, no produce, como todos los bulos que se han ido diciendo sobre las vacunas están basados en trabajos muy antiguos, que además ha demostrado que eran mentira, muchos de ellos, y no están basados en ningún dato actual. Por lo tanto, lo único que podemos decir sobre los bulos, que nos podríamos tirar horas hablando sobre todas las historias que se han contado, es que seamos críticos y que no dejemos que eso influya en decisiones que son realmente importantes para nuestra salud, pero sobre todo para la salud de nuestro país, de la comunidad, de todos nosotros. Por lo tanto, al final es simplemente que aconsejaros, pediros que tengáis un espíritu crítico ante todas las noticias falsas, por mucho que parezca que tienen algún barniz con 2 o 3 notas científicas, si las analizáis con un poco de crítica o buscáis un poquito más, veréis que no tienen sentido y, sin embargo, pueden ser muy peligrosas. No tenemos que dejar que nuestras decisiones en salud, la propia y la de todos, se vean afectadas por mentiras que nos están contando con el mero afán de hacer daño.